Reciba cada uno de ustedes mi más cálido saludo y las más ricas bendiciones de nuestro Dios. Continuamos hoy con la miniserie sobre el tema La iglesia que Dios bendice. Hoy desarrollaremos la segunda parte. Dos aspectos fundamentales expusimos el domingo pasado sobre la iglesia que Dios bendice. En primer lugar, dijimos, la iglesia que Dios bendice es aquella que encarna la vida de Jesús. Esto implica morir y vivir con Él, expresar el amor como lo hizo Jesús, vivir en humildad suprema, obedecer a Dios en todo, y Jesús es nuestra meta redentora. En segundo lugar, la iglesia que Dios bendice es aquella que ora sin cesar. La oración es un mandato que hay que obedecer a pie juntillas. Fue y es una práctica del pueblo judío y de la iglesia. Es un imperativo para vencer las pruebas y dificultades. En tercer lugar, entrando a la exposición de hoy, la iglesia que Dios bendice es aquella que vive en obediencia a la palabra de Dios. Permítanme recordar el mandamiento fundamental para el pueblo judío. El gran mandato de la ley incluye enseñanza, aprendizaje y aplicación de la ley. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios estableció que sus designios, su voluntad, sus directrices debían ser escuchados, debían ser enseñados, debían ser aprendidos y, por supuesto, aplicados. La iglesia no puede desatender este mandato divino. 40 años más tarde de recibir la ley en el Sinaí, el pueblo judío, Dios ratificaría este mandato a la persona de Josué, el cual, el mandato, le dijo Dios, tendrían que aplicarlo para que todo en el proceso de conquista y habitación en la tierra prometida les salga bien. Josué 1, 6 al 9. Lo leo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Otro aspecto con respecto a la palabra de Dios, la ley de Dios, la ley divina es lo más preciado que el ser humano puede disfrutar. Voy a leer los versos 7 al 10 del Salmo 19. Es una preciosidad de salmo. Les sugiero que lo lean. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. El salmista escribió 500 años después de haberse escrito la ley, a la cual hacíamos referencia en el punto anterior. Por experiencia propia ratifico contundentemente lo que el salmista dice. Una iglesia que no escudriña la palabra viaja a la deriva. El valor de la palabra divina es ratificada por Cristo y ofrece libertad de la esclavitud pecaminosa del ser humano. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra implica conocerla anticipadamente. Entonces la permanencia en ella y de su aplicación en la vida personal se construye el discipulado, lo cual nos mantendrá en libertad de todo pecado. La iglesia del Nazareno se esmera en hacer discípulos a la imagen de Jesús. Los judíos de la época de Jesús se vanagloriaban de ser los hijos de Abraham. Claro que sí. Históricamente así se explica. Se vanagloriaban de ser libres, pero sus corazones y sus acciones revelaban otra cosa. Estaban esclavizados por el pecado, del orgullo, del desconocimiento de la ley y de su aplicación. Era necesario conocer la ley, aplicarla y vivirla. Es muy cierto, la verdad nos hará libres. La palabra de Dios es luz para la comprensión de la santidad cristiana. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así oró Jesús. Pero sobre el tema de la santidad haré algunas precisiones en el siguiente aspecto. La iglesia debe obedecer y ser hacedor de la palabra de Dios. Escuchen a Santiago decir: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago nos insta a la congruencia. Pero ¿cómo hacer si desconocemos la palabra? Si no la leemos ni la estudiamos, ¿qué aplicaremos? Es un imperativo estudiar la palabra, guardar la palabra, vivir la palabra, compartir la palabra. La iglesia que Dios bendice es aquella que vive en total obediencia a la palabra de Dios. El cuarto aspecto que quiero desarrollar sobre el tema es: la iglesia que Dios bendice es aquella que vive la hermosura de la santidad. Levítico 19:2, Primera de Pedro 1:15 al 16. La santidad es una doctrina fundamental, tanto del judaísmo como del cristianismo. Emana de la santidad de Dios. La naturaleza de Dios es santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dijo Dios. La doctrina de la santidad está sustentada en las sagradas escrituras, tanto como el amor de Dios y su justicia. La santidad se respira en cada página del texto sagrado. El pueblo de Dios, la iglesia, está llamada a vivir en la hermosura de la santidad. Veamos por qué. Porque la santidad es un mandato. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santo seréis. Allí está el mandato. Primera de Pedro replica ese mensaje y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, y hace referencia a Levítico, sed santos, porque yo soy santo. Es cierto que la santidad en el Antiguo Testamento tiene un sentido de ritualidad, pero no exenta de pureza, tal como se enfatiza en el Nuevo Testamento. Más aún, el Nuevo Testamento enseña la pureza de corazón, la limpieza de todo pecado. Hechos 15, 8 al 9 dice lo siguiente: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Repito esta última frase: purificando por la fe sus corazones. Permítame expresar el significado de la santidad. Santidad es separación, limpieza, pureza. Separación, es decir, separados de la práctica del mal, separados del mundo corrupto y ubicados en la práctica del bien. Aplica tanto a las personas como a los utensilios u objetos sagrados. Limpieza. Limpieza es decir, aptos para el servicio a nuestro Dios en el ministerio, en todo lo que atañe a lo sagrado. Y pureza es la limpieza de todo pecado en el corazón del creyente. Escuchen, limpieza de todo pecado en el corazón del creyente. Esta es la máxima expresión de la santidad cristiana a la cual estamos llamados a vivir. La santidad es el estilo de vida para todo cristiano que se defina como tal. ¿Y por qué decimos que la pureza es limpieza de todo pecado? Eso es precisamente lo que quiere decir el escritor bíblico en el libro de los Hechos: purificando por la fe sus corazones. ¿La santidad es posible vivirla en un mundo tan liberal? Definitivamente sí. Dios conoce el devenir de la historia y por lo tanto el comportamiento del ser humano en todos los tiempos. Si no fuera posible vivir la santidad, el mandato no habría sido dado en el Sinaí ni ratificado por Cristo y los apóstoles. La santidad es una doctrina que se abre paso en medio de las circunstancias que le toca vivir al creyente. La iglesia que Dios bendice es aquella que vive en la hermosura de la santidad. Adorar a Dios en la hermosura de la santidad es la enseñanza que nos brinda el salmista. El Salmo 96:9 nos dice que la hermosura está colmada de belleza en la pureza del corazón, en el comportamiento, en la expresión ritual, en la adoración. Nada impide expresarla y disfrutarla. La hermosura de la santidad estimula la calidad de vida, la obediencia a Dios, la humildad. Vivirla produce profunda satisfacción. El encuentro personal con Dios tiene sentido desde la santidad. ¿Y cómo lograr la experiencia de la santificación? En esta cuestión radica el punto neurálgico para entender y experimentar la santidad. Es aquí que se detienen muchos cristianos en su proceso de crecimiento. No interpretan adecuadamente cómo llegar a la santidad. Sin ánimo de elaborar una fórmula, aquí mi sugerencia pastoral. Primero, hay que identificar en nosotros mismos la necesidad de santidad. ¿Tienes realmente la necesidad de vivir en santidad? 2. Examina tu corazón, examinemos nuestros corazones. ¿Deseamos vivir en santidad, pero te desalientas porque hay algunos pecados que te impiden? Hay que reconocerlos ante Dios. 3. Suplica perdón. Dios está dispuesto a perdonar tus pecados, pero ya soy su hijo, los hijos también pecan. Hay que pedir perdón. Dios en Cristo perdonará a quien se lo pida. 4. Entera consagración. Consagración es entregar la vida entera para que Dios la dirija, la edifique y haga en ella su voluntad. 5. Hay que pedirla con fe.
La santidad no es experiencia emotiva, aunque produce intensa satisfacción, gozo y paz. La santidad se recibe por fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es aceptar la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida. Número 6. Él hará. La santidad es obra divina. Él es quien santifica, quien purifica, quien nos ayuda a vivir en santidad. Todo esto es posible en oración sincera entre el creyente y Dios. La iglesia que Dios bendice es aquella que vive en la hermosura de la santidad. Concluimos. La iglesia que Dios bendice es aquella que encarna la vida de Jesús, que ora sin cesar, que vive en total obediencia a la palabra de Dios, que vive en la hermosura de la santidad. Todo lo expuesto es de suma importancia. Todas estas cualidades deben estar presentes en la vida personal y de la iglesia. Es de esta manera que avanzaremos en la proclamación del mensaje redentor para bendición de todo aquel que cree. Seremos una iglesia bendecida por Dios. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, dador de toda gracia y de toda bendición, suplicamos que pongas en nuestro corazón la motivación, la disciplina, el orden, el trabajo para poder estudiar tu palabra y vivir conforme a ella. Y asimismo te pedimos que tu palabra santifique nuestro corazón, que el Espíritu Santo intervenga llenando nuestros corazones del Espíritu Santo y purificándolo, oh Dios, para vivir en total adoración y obediencia a ti. Te suplicamos estas bendiciones espirituales en el nombre de Jesús. Amén y amén.